Los falsos positivos son quizás el mayor crimen de terrorismo de Estado y de lesa humanidad de toda la historia de Colombia. Es más, ninguna guerrilla y ningún grupo paramilitar cometió un acto tan atroz, tan bárbaro, tan salvaje como los falsos positivos. Miren, ninguna masacre guerrillera, ninguna masacre paramilitar llegó a matar 6.402 civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros y ponerle las botas al revés y decir que los mataron por malos, o sea, no estaban recogiendo café, como dice Uribe. ¿Qué dice el compañero? Profe, Universidad Católica, ¿qué tipo de apoyo le dio a usted siendo católico, lo más derecha que puede a un libro como este? Lo que pasa es que el catolicismo se divide en dos vertientes. La vertiente de derecha, que es la del Vaticano, la oficial, y la vertiente de la teología de la liberación, que a esa pertenece Camilo Torres, el cura guerrillero, que murió en el primer combate, pero le dicen el cura guerrillero. Fue más cura que guerrillero, era malo para lo militar. De ahí sale la pedagogía de educación popular, de pedagogía del oprimido de Paulo Freire. O sea, hay un sector de la iglesia que tira para la izquierda y que es un sector que se llama el sector bolivariano católico. Por ejemplo, esa universidad que queda por allá por el sector del estadio, cerquita a Laureles, la Universidad Pontificia Bolivariana. Esa universidad es muy católica, pero políticamente tira a la centroizquierda. Vea, les voy a contar una infidencia. Secretos de Wilmer Zuleta, ¿vea? Por haberse quedado hasta el final de la clase, vea. Resulta que yo conozco un profesor que es católico, es uribista, es de extrema derecha. Y él era docente en la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene doctorado y tiene publicaciones. Lo echaron. O sea, yo no podía creer, o sea, cómo de una universidad católica echan a alguien tan católico. Y él me dice que fue por razones políticas. Y es que yo no había captado bien que es que Universidad Pontificia Bolivariana, o sea, eso es catolicismo pero de centroizquierda. Entonces allá estaban a favor del proceso de paz, por ejemplo, esos curas de allá. Y seguramente varios de ellos van a votar por Petro. Entonces, el man invitó en la época del plebiscito del año 2006 al procurador uribista Alejandro Ordóñez, el mismo que destituyó a Petro y que luego la Corte Interamericana le quitó la razón, que fue candidato a la presidencia uribista conservador. Entonces, él invitó allá al procurador Ordóñez, a la bolivariana, a dar una conferencia y a convencer a la gente que votara no al plebiscito. Y él dice que por eso fue que lo echaron, porque son católicos, pero él es un católico de extrema derecha, y él dice que los católicos de allá son de extrema izquierda, pues según su cosmovisión. Para mí son de centro izquierda. Entonces, esta universidad tiene mucha influencia de la teología de la liberación, del catolicismo que trata de recuperar la idea de que Jesús ayudaba a los pobres. Es un catolicismo que no rige con el marxismo, rige en lo ateo, pero no en lo político. Es un capitalismo sostenible, es un catolicismo muy laico, que apoya procesos de paz, que no riñe con el progresismo, al menos en los temas políticos. De pronto en el aborto sí pueden reñir, pero en temas, por ejemplo, de combatir la desigualdad, de combatir la corrupción, de buscar la paz, en eso son idénticos al progresismo. Entonces, por eso ve que esa universidad publicó el libro, porque ellos tienen un fondo de derechos humanos, de conflicto armado. Ustedes han escuchado al padre de Rus, que fue muy importante en el proceso de paz, que lo han tildado de guerrillero. Él también es de esa corriente, de esa misma universidad. Y básicamente fue por eso. Volviendo al tema de cuestión,
Uribe tenía contento a casi todo mundo, menos a los marxistas, a los universitarios. Es más, en la única parte en donde atacaban a Uribe era aquí y en la Nacional y en las otras universidades del Estado y en los sectores más marxistas. De resto, casi todo mundo defendía a Uribe. O sea, Uribe logró poner el país a girar en torno a él. Sacó al país del caudillismo liberal conservador y lo metió en el caudillismo uribista. Revivió esa política de gamonalismo y de fanatismo político que no se veía desde la época de López Miquelsen, porque el turballismo no se consolidó, el betancurismo menos, el barquismo menos, el gavirismo todavía existe pero como lagartismo, pero no como visión de país, el samperismo super tachado por el cartel de Cali, el pastranismo solo por Delfín y por el papá. Entonces Uribe revive esos odios políticos viejos y Uribe puso a favor de él a casi todo mundo, vea. A los ricos porque les dio exenciones tributarias, porque los enriqueció más. A los pobres porque les hizo creer que el único problema de Colombia era la guerrilla y que ellos eran más ricos que los de estrato 1 y los de estrato 1 eran más ricos que los del 2. Les hizo creer que él era un paisa berraco que trabajaba desde las 6 de la mañana. Puso estado de conmoción interior y nadie le dijo nada. Que eso es darle la potestad a los militares de matar sin dar explicaciones. Ah, no, es que el país está en crisis, entonces, que eso antes del 91 se llamaba estado de sitio, que eso es lo que está proponiendo por ahí un señor, estado de conmoción interior, que eso es decir, como el país se sale de las manos, entonces las fuerzas militares tienen derecho a capturar sin debido proceso, tienen derecho a matar a todo aquel que represente un poder o un peligro en contra del status quo o del poder ejecutivo. Eso es peligrosísimo. Duque estuvo a punto de hacer eso y yo creí que lo iba a hacer. Y si algo bueno tuvo Duque en esos 4 años fue que no usó esa figura de estado de conmoción interior. Sin embargo, sí se cometieron crímenes de Estado. Eso es peligrosísimo para una democracia, porque es que el Congreso no puede hacer nada. La Corte sí puede hacer algo, pero se demora. Entonces, se demora 90 días. La Corte tiene como 90 días para tumbar el estado de conmoción. O sea, en esos 90 días las fuerzas militares pueden hacer lo que les dé la gana. Uribe se dio el lujo de llamar terrorista a todo el que pensaba diferente a él y que no le dijeran nada. Se dio el lujo de pelear con Chávez, de hablar mal de Chávez, de que Claudia Gurizati hiciera todos los días programas en contra de Chávez y de la dictadura cubana, la dictadura venezolana. Se dio el lujo de exiliar a Daniel Coronel. Se dio el lujo de exiliar al hacker de la fiscalía. Se dio el lujo de exiliar a Virginia Vallejo. Se dio el lujo de exiliar a Sergio Camargo, el periodista tolimense que crea el libro El narcotraficante 82. Se dio el lujo de extraditar paramilitares. Se dio el lujo de exiliar a Guillén, a Fernando Garavito. Y sin que nadie le dijera nada, recibiendo elogios de Estados Unidos, aprovechando los millones de dólares del Plan Colombia, quedando como el amigo bueno, el patio trasero bueno de Estados Unidos con las 7 bases militares. Se dio el lujo de matar a un guerrillero y unos civiles en un país vecino llamado Ecuador y que no pasara nada. No hubo guerra entre Colombia y Ecuador. O sea, Colombia violó la soberanía de Ecuador para matar a Raúl Reyes y no pasó nada. Se dio el lujo de que sus soldados mataran 6.402 inocentes, los presentaran como guerrilleros y no pasara nada. Que por el contrario lo premiaran montando a su títere con una ventaja abrumadora, que había sido partícipe también como ministro de Defensa de falsos positivos, montar a Santos como si nada.
Y ojo, si no es por Santos, el uribismo a lo mejor nunca hubiera perdido el poder y estaría más fuerte que nunca. O sea, así como Duque se le abona que no hizo estado de conmoción interior, que lo pudo haber hecho, a Santos se le abona que dividió el uribismo. Y esa división es la que en este momento todavía los tiene penando por la presidencia, sea con Zuluaga, sea con Fico, sea con Rodolfo, los tiene penando. Porque Santos partió la extrema derecha de la centro derecha. No sé por qué lo hizo. Debe ser porque Santos es sobrino de presidente. Y un sobrino de presidente, de Eduardo Santos Montejo, no podía ser títere de nadie. Debe ser más por ego. Robledo estaba criticando a Petro por dos razones. Porque cuando Santos le ganó a Mockus, Petro votó en blanco. Petro no quiso votar por Mockus. Entonces, o sea, ¿con qué autoridad moral Petro criticaba a Fajardo por votar en blanco si él también votó en blanco y no salva a Colombia del uribismo de Santos? Pero también lo acusa de que Petro se reunió con Santos siendo todavía el Polo Democrático. O sea que dice Robledo que Petro traicionó al Polo Democrático y se vendió al uribismo. Pero lo que nadie sabía era que Santos traicionó al uribismo. Y también está la teoría conspirativa que Petro fue muy influyente para que Santos traicionara el uribismo. No se sabe la verdad de las cosas, pero Petro es una piedra en el zapato, porque miren, en el 2007 denunció parapolíticos y metieron a la cárcel a 61 parapolíticos, la mayoría eran uribistas. Metieron a la cárcel a farpolíticos por denuncias de Petro y metieron a la cárcel a los Moreno, que eran de izquierda supuestamente del Polo Democrático, los hermanos Moreno, a los mismos que dicen que Petro les hizo el pacto de la picota, pero teoría conspirativa. Entonces, este tipo metió a la cárcel a extrema derecha, a extrema izquierda y a progresismo del Polo Democrático. Entonces, el tipo se volvió una piedra en el zapato para mucha gente. Pero se reunió con Santos cuando Santos todavía era uribista. Eso deja mucha sospecha, porque es muy raro, vea. Santos durante toda la campaña prometió mantener la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Los tres huevitos. En la confianza inversionista no falló, porque Reficar siguió siendo atracada por multinacionales, ya no por multinacionales suizas, sino por multinacionales gringas. En Reficar se robaron billones de pesos. O sea que Santos se mantuvo la confianza inversionista. Metió a Colombia en la OCDE, que Petro votó a favor. Metió a Colombia por primera vez como socio no miembro de la OTAN. Duque mantuvo eso, volviéndolo a Colombia socio mayor de la OTAN. Tuvo contentas a las élites, no quitó las exenciones tributarias, obviamente no se metió con los paraísos fiscales, no tocó la riqueza de los más ricos del país. Por eso es que los más ricos del país no montan a Zuluaga, montan a Santos y el antiuribismo. Pero con Petro no se sabe qué va a pasar. Porque puede que Petro se le venda a las mismas élites que se le vendió Santos. Puede que Petro deje meter a los clanes que han robado con el uribismo también. O sea, Petro es un tiro al aire, no se sabe. Y Rodolfo Hernández sí que es un tiro al aire. Porque, o sea, dice una cosa en el programa, después en una entrevista dice otra cosa, después se retracta, después se va del país. Yo no quiero saber cómo es una presidencia de ese señor porque es un tiro al aire totalmente. ¿Qué pasaría si él gana, teniendo en cuenta, por ejemplo, que él está diputado ya? No pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque si él gana, el proceso de él ya queda a cargo de la comisión de acusaciones. Le toca negociar con la comisión de acusaciones y eso se negocia es con mermelada. Y si cae segundo, tampoco pasa nada.
porque queda en manos de la Corte Suprema. Y si ve que la Corte Suprema lo va a agarrar, renuncia y lo vuelve a mandar a la Fiscalía. Entonces, es que la mayor virtud que tiene el señor es que gana por cualquier lado. Ya ganó. Porque por un lado, la comisión de acusaciones es fácil negociar con ella. Negociar con la Corte Suprema no es tan fácil. Pero él puede renunciar a hacer lo que hizo Uribe, renunció a ser senador, se escapó de la Corte Suprema y en las manos de la Fiscalía. Sí. Claro, el influencer J. Hernández, que ha sido antichavista y antiuribista, mostró con pruebas que Uribe iba a expropiar con un proyecto de ley y que por fortuna se tumbó, como usted muy bien lo dice. Y realmente una cosa es expropiar y otra cosa es democratizar. Porque cuando usted democratiza, usted reparte entre el pueblo lo que se han robado los mafiosos, con extinción de dominio. Porque hay mucha tierra en Colombia que ha sido conseguida por desplazamiento forzado y por la fuerza. Entonces, eso es democratizar. En cambio, expropiar es quitarle a alguien solamente porque es rico y ya. Que eso sí es lo peor del socialismo. Profe, es una preocupación ahorita, y es que como allá, pues realmente que el uribismo tiene la cosa que tenía antes, ¿sí? Pero ahora la propuesta que está es cualquiera menos Petro. Entonces, ¿cómo sacar esa mentalidad de cualquiera menos él? ¿Cómo va a sacar? Porque ya uno, o sea, realmente no ven a Rodolfo, y yo creo que con Iván Duque no vieron ni a Duque, sino dijeron cualquiera menos Petro. Esa pregunta es excesivamente interesante, porque eso no es tan fácil de cambiar. Porque miren, Colombia pasó de la uribefilia a la petrofobia. Así se llama uno de los videos que yo he hecho por ahí. Eso es una de mis tesis. Porque hace 4 años, más que ganar la uribefilia, ganó la petrofobia. Porque a Duque no lo conocía nadie. Pero la gente le tiene mucho miedo a Petro, precisamente porque mucha gente cree que Petro va a expropiar. Y que una señora tiene un carro fiado, entonces Petro lo va a quitar. O sea, la gente cree eso. Y como decía Albert Einstein, pues es más fácil descomponer un átomo que un prejuicio. Entonces, eso solamente se logra con educación. Es la única forma. Y a nuestro pueblo le falta educación. Miren, pasaron 4.000 estudiantes y pico a la Universidad de Antioquia. Deberían pasar 50.000 si fuera una educación incluyente. Pero solamente los que ganaron el examen y que sacaron cierto puntaje de corte pudieron pasar. ¿Usted se imagina donde Petro pudiera quitarles 50 billones de paraísos fiscales y que los metieran en educación superior? ¿Usted se imagina la cantidad de cobertura que se podría dar? ¿Cómo podrían mejorar los contratos de los docentes de cátedra, por ejemplo? Sería maravilloso. Pero es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Esa gente no se va a quitar la plática tan fácil de Petro. Primero lo matan o lo tumban. Sí.
de máquinas para coser. Yo lo que necesito es que la gente los dejen de educar, porque es que me está saliendo muy cara la mano de obra. Entonces yo creo que nos metemos un poquito de cuenta de que nosotros debemos de dejarnos de educar, o que tanta gente que se está educando es que salen un montón. Sí, es que yo les quería decir pues que, o sea, yo estaba en los artículos para la definición hacemos unas estadísticas de déficit de profesionales. Pero en ingeniería de sistemas es la carrera de ingeniería más cotizada, creo que es lo que tiene un modo de vida más alto de todos los ingenieros por conseguir más trabajo y más trabajos. Y aún así, en Colombia hay déficit de ingenieros de sistemas, hay déficit de ingenieros civiles. O sea, en todos los campos laborales hay déficit de profesionales. Entonces, en relación a lo que usted dice, realmente el país sí necesita esa cantidad de profesionales, pero ¿cuál es el problema? Que los puestos en este país están burocratizados, Todo está burocratizado, todo. entonces no interesa el ingeniero civil, de brigado, que es uribista, tiene alianzas con la oficina, que gana 40, 50 palos al mes, no interesa que haya competitividad con La alcaldía de Medellín está llena de gente que no es profesional, pero que es amiga del alcalde, que es hija, que es moza de yo no sé quién, y así pasa todo. El hecho de que uno diría es contradictorio porque quiere que salgan los estudiantes de los colegios como técnicos en desarrollo de software. Entonces uno diría, pues va a haber mucho técnico más nosotros los profesionales, pero ¿cuál es la idea? Que a futuro, en estos 4 años, lo que se construya o lo que se vuelva a Colombia sea una potencia en eso, aprovechando por ejemplo el hecho de que Medellín se dice que no solo acá, en el mundo, es una de las capitales de la cuarta revolución industrial. Entonces, acá vemos empresas que cada vez entran más y más internacionales, porque como se dice, cada vez necesitan más ingenieros de sistemas. Entonces, Petro, ¿qué dice? Desde el colegio saquemos de una vez una mano de obra y para que esos jóvenes se motiven y estudien la carrera. Y entonces Colombia se vuelva potencia en ese campo. Entonces, es un proceso que no es algo que va a pasar un día para otro, y tampoco en los 4 años de él. Y como dice la compañera, siempre se ha tenido ese miedo al cambio, pero es un cambio que se tiene que dar y siempre son cambios largos. Es que Petro es un gobierno de transición, o sea, es que el mérito de Petro sería frenar el uribismo. Frenar el uribismo y empezar una transición. En 4 años no puede hacer mucho, pero Petro también propone diversificar la economía, porque es que la economía de nosotros depende mucho del petróleo, y el petróleo es un recurso limitado. Entonces, él propone una transición a energías limpias, que esa transición dura 12 años. El problema es que si en 4 años gana otro uribista, pues ahí se frena la transición. Pero hay que empezar a buscar formas de que la riqueza no se concentre en tan pocas manos, porque es que miren, no es justo que el 52% de las tierras le pertenezca al 10% de la población, o sea, eso no es justo, y por eso es que Petro utiliza mucho la teoría del economista francés Thomas Piketty, que él estudia la desigualdad en el mundo, y la época más desigual fue el siglo XVIII, por eso se dio la Revolución Francesa, por tanta desigualdad. Pero miren eso tan paradójico, la época menos desigual fue la época más violenta, que fue las 2 guerras mundiales, y esta época no es tan desigual como el siglo XVIII, pero tampoco es tan equitativa como el siglo XX, época de 2 guerras mundiales. Entonces hay que llegar a un punto en donde la riqueza le pueda llegar más al pueblo, ¿no? Y la educación nunca va a sobrar, porque es que la educación no solamente es para conseguir trabajo, la educación es para pensar críticamente, para montar gobernantes buenos en todos los niveles del Estado, para acabar con instituciones del Estado que realmente sirven solamente para chupar sangre, meter a los corruptos a la cárcel. Y ojo, Colombia es un país rico, rico en biodiversidad, rico en climas, rico en tierras fértiles, pero Colombia es un país rico pero empobrecido por una mafia de 54 clanes
que han robado y desangrado al país. Miren, con eso termino este bloque. Una cantante de Vietnam nos dijo aquí en el teatro de Camilo Torres: mi país tiene el triple de población que Colombia, o sea, tiene el triple de bocas para alimentar, pero ella no entiende cómo la gente muere de hambre en Colombia si en Colombia hay menos bocas para alimentar y hay más territorio fértil para cultivar. Entonces, aquí la riqueza sí la hay, aquí nadie debería morir de hambre, los 50 millones deberíamos comer bien, pero como la riqueza se concentra en pocas manos, como se roban la plata de los bonos Carrasquilla, las platas de las telecomunicaciones con Mintic, se roban la plata en el Chocó, se roban la plata en la Guajira. Por eso, si en Colombia hay menos ladrones, va a haber menos hambre.